Si estás estudiando una maestría o un doctorado en ciencias, es seguro que en algún momento de tu formación vas a tener que escribir un artículo científico. Hace algún tiempo les publiqué este video en el canal y no por nada es el video con más vistas y del que he recibido el mayor número de mensajes, de preguntas, de correo electrónico. Así que en esta ocasión te traigo la parte 2 con consejos sobre cómo escribir artículos científicos que a veces nos cuestan tanto trabajo. Vamos allá. Hola amigos, ha pasado ya un buen tiempo desde que publiqué el último video en mi canal, tanto que en este tiempo ya me embaracé, ya hasta nació mi bebé, así que ya es momento de retomar este contenido por aquí. En este momento, en esta ocasión, les traigo una segunda parte con consejos sobre cómo escribir artículos científicos y nos vamos a concentrar en 5 consejos que estoy segura que te van a servir muchísimo al momento de querer escribir, incluso si ya tienes cierta experiencia, a lo mejor son tips que te pueden ir sirviendo en este camino, ¿no? Si bien en este video nos vamos a enfocar en artículos científicos, muchos de los conceptos básicos se pueden aplicar a otro tipo de documentos, a otro tipo de artículos, ¿no? De diferente índole. Y vamos justamente antes de iniciar a recordar que un artículo está dividido en diferentes secciones. Estas secciones van a depender de la revista donde tú quieras publicar y es aquí donde viene el primer consejo. Número 1. Lee minuciosamente la guía de autores. ¿Qué es esta guía? Esta guía es un documento que debe tener toda revista donde nos van a explicar desde detalles muy básicos sobre qué tipo de contenido publican en esa revista, cuál es su factor de impacto, qué tiempo les lleva a revisarlo, etcétera, hasta cosas más puntuales como los tipos de artículos que aceptan, por ejemplo, artículos de investigación original, revisiones, carta al editor, entre otros. Y también en qué consiste cada uno de ellos, cuáles son sus secciones, qué debe ir en cada una de ellas y cuáles son los lineamientos para hacer las figuras y las tablas. Sentándonos en las secciones, por ejemplo, un artículo de investigación original, es decir, aquel artículo donde nosotros reportamos datos originales que obtuviste experimentalmente en campo, etcétera, es normalmente el que está más estructurado, es decir, el que tiene secciones muy bien definidas. Claro que esto va a depender nuevamente de la revista en la que queremos publicar, incluso el área con el que estemos trabajando. No es la misma publicar un artículo de ciencias sociales a de ciencias exactas, por ejemplo. Pero básicamente este tipo de artículos de investigación original pueden incluir resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Al final se pueden incluir algunas otras secciones como agradecimientos, por ejemplo, una sección donde nosotros desglosemos cuál fue la contribución de cada uno de los autores del artículo. En ellos, por ejemplo, definición del tema de investigación, quién hizo los experimentos, quién aportó económicamente al proyecto, etcétera, etcétera. Y además de esta guía, también les sugiero revisar si la revista donde ustedes quieren publicar tiene una plantilla, es decir, es un documento donde ya viene el formato donde nosotros nada más vamos a vaciar la información. De esta manera nos podemos ahorrar muchísimo tiempo en estar dándole formato del tipo de letra, del tamaño, que si va centrado, que si va alineado a la izquierda o a la derecha, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que revisen si tiene esta plantilla. Consejo número 2. Escribe un guión para cada sección. Esto te va a servir para todas las secciones, desde la introducción hasta la discusión. Vamos a centrarnos ahorita en la introducción para dar un ejemplo puntual. Sabemos que en la introducción vamos a poner mucha información donde está todo el background de nuestro trabajo, es decir, toda la teoría, todos los antecedentes que ya existen de nuestro trabajo, que de alguna manera nos van a ayudar a justificar por qué estamos haciendo esta nueva investigación y por lo tanto debe estar muy bien estructurada para que el lector pueda captar la importancia de nuestro trabajo. Entonces, si nosotros hacemos un guión de todos los temas o los subtemas que vamos a tocar en la introducción, a nosotros nos va a servir muchísimo para la hora de escribir llevar un orden claro. Entonces vamos a hacer la guía punto por punto. Obviamente estos puntos no los van a poner
textualmente en la introducción del artículo, es una guía para nosotros, para que nos sea mucho más fácil la escritura. Entonces hacemos como subtemas y en base a eso vamos escribiendo esa introducción. Esto, les decía, puede aplicar para cualquier otra sección, por ejemplo, el orden en el que vamos a escribir los materiales y métodos, nuestros resultados, etc. Y esto me lleva al tercer consejo. Lleva siempre un mismo orden. El llevar un mismo orden no solo nos facilita a nosotros las cosas para tener una buena organización a la hora de escribir, sino que además les facilitamos el trabajo a los revisores a la hora de leer y revisar tu artículo. Esto les facilita o nos facilita a los revisores entender mejor el trabajo, no hacernos bolas y poder tener un panorama muy claro de qué es lo que el autor quiere plantear ahí. Y además, si el artículo es aceptado, pues les facilitamos mucho más la lectura también a la persona que esté leyendo nuestro trabajo. ¿Y a qué me refiero con un mismo orden? Por ejemplo, si tú tienes cierto orden en tus materiales y métodos, en ese mismo orden ahora describe tus resultados y después discútelos. Claro que va a haber excepciones donde tengamos que mezclar ciertas cosas, pero en la mayoría de los casos, a lo largo de los artículos podemos mantener un orden claro. Les pongo un ejemplo puntual. Aquí en este artículo, en la sección de materiales y métodos, empecé describiendo los experimentos de la medición de CO2, después de la medición de la firmeza y después la identificación de genes. Entonces, en ese mismo orden, describí los resultados como vemos por acá. Otro ejemplo podría ser si estás describiendo una lista de cosas, por ejemplo, genes, organismos, una serie de diferentes metodologías. Entonces, llevar siempre ese mismo orden, por decir una lista de genes X, Y, Z, siempre menciónalos en ese orden, X, Y, Z. Les decía, puede haber excepciones, pero en la mayoría de los casos podemos respetar el orden y créeme que tu artículo se va a ver mucho más estructurado, mucho más claro, y esto también refleja que tú tienes claras las ideas que quieres plasmar en el documento. Número 4. Escribe un título atractivo. Este es un verdadero reto. Si bien al inicio, cuando vamos a empezar a escribir nuestro artículo, podemos hacer el ejercicio de escribir algunos títulos. Muchos estamos tentados a hacerlo, yo siempre lo hago, escribo como opciones de títulos, pero siempre cambian al final. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra escritura nosotros leemos N cantidad de artículos. Y cuando estamos discutiendo nuestros resultados, surgen nuevas preguntas de investigación, nuevas hipótesis, nos caen muchos veintes de nuestro trabajo y esto nos permite realmente entender la importancia de la investigación que nosotros queremos publicar. Entonces, seguramente al final, ya que tengas todo tu artículo completo, esos títulos que tenías de opción al inicio van a cambiar. Entonces aquí la idea es que al final logres tener en una sola frase, no muy larga, un título que refleje la importancia de todo tu trabajo. Recordemos que un título atractivo va a atraer a la gente. Claro que no seamos como el meme de que el título de mi trabajo, todo bonito, y ya el cuerpo del artículo, pues un desastre, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de que todo sea realmente atractivo para la persona que lo está leyendo y sobre todo que sea un contenido de calidad. Aquí lo que te sugiero es que vayas escribiendo todas las ideas que te vayan surgiendo. Así, cuando las tienes plasmadas por escrito, es mucho más fácil leerlas en voz alta y después decir, ok, me gusta más la opción 1, me gusta más la opción 3, o puedes decir, bueno, me gusta estas palabras, este juego de palabras que puse en la opción 2 y este otro de la opción 4, entonces lo puedo combinar y hacer una quimera hasta que nos quede el título que a nuestro parecer sea el mejor. Otro punto muy importante del título es que en él deben de ir incluidas las palabras claves. ¿Qué son estas palabras claves? Muchas revistas, si no es que la mayoría o todas, nos piden una sección donde pongamos palabras claves. Entonces, estas palabras claves siempre van en el título. ¿Por qué es tan importante? Porque esas palabras son las que los buscadores van a rastrear en la web cuando alguien esté buscando algo relacionado a nuestro trabajo. Entonces, eso es lo que los va a dirigir
a los trabajos que nosotros estemos publicando. Entonces hay que tener mucho cuidado y poner las palabras claves que estamos manejando a lo largo de todo nuestro trabajo. ¿Qué puede ser una palabra clave? El organismo, por ejemplo, con el que estemos trabajando, el nombre de algún gen, si es una familia de genes, por ejemplo, la que estamos describiendo. Si se trata de algún mecanismo en particular, pues obviamente debe de ir el nombre del mecanismo en el título. Entonces son los puntos claves de tu trabajo. Y por último, número 5, asegúrate que alguien más revise tu trabajo antes de enviarlo a la revista. Normalmente cuando estamos escribiendo un artículo, leemos y leemos tanto nuestro trabajo que llega un punto en que nos saturamos y por más que lo volvamos a leer, ya no logramos ver nuestros errores y no podemos ver áreas de oportunidad. Entonces, cuando llegamos a este punto, es momento de pedir ayuda. La primera opción siempre va a ser pedirle ayuda a los demás coautores del trabajo si es que no eres el único autor. Entonces es importante que estos otros coautores lo lean, lo revisen y hagan correcciones o sugerencias. ¿Por qué digo pedir ayuda? Porque normalmente lo que se usa, y pongo aquí entre comillas, es que el primer autor escriba la gran parte del artículo. Entonces, por eso es que me refiero a pedir ayuda. Podrán pensar, bueno, y pues que no los otros coautores también van a escribir. En muchos casos sí pueden escribir ciertas partes, pero quien lleva la batuta, digamos, de la escritura del documento en su mayoría va a ser el primer autor. Entonces, si tú eres el primer autor de tu trabajo, cuando ya te sientas saturado, es momento de enviarlo a los coautores para que te hagan estas sugerencias y puedas hacer ahí un reset y ver cosas que a lo mejor ya no estás logrando ver. Incluso se nos van errores de dedo que de verdad ya no vemos por más que los leemos. Bueno, también tu primera opción pues va a ser tu asesor, ¿no? De tesis, si es que eres estudiante, por ejemplo, el asesor siempre debe estar al pendiente de tu artículo, incluso pueden estar trabajando a la par para ir revisando sección por sección y que la revisión pues sea mucho más fluida. Ahora, si eres el único autor en el artículo, pues en este caso puedes recurrir a la opción de algún colega que le tengas mucha confianza. Nada más que aquí pues sí hay que tener cuidado que realmente sea una persona de mucha confianza porque hay que tener en cuenta que son resultados todavía no publicados, entonces hay aquí una cuestión de confidencialidad que hay que cuidar. Por otra parte tenemos la revisión del idioma. Las revistas indizadas nos piden que los artículos sean escritos en inglés. Entonces, si este no es tu idioma nativo, como es mi caso, por ejemplo, lo que se sugiere es enviarlo a revisión del inglés con una persona que sea experta. Si es una persona nativa, mucho mejor. Hay ya traductores que se dedican únicamente a esto, entonces podemos contactar a este tipo de personas y apoyarnos en ellos. Pues estos fueron los 5 consejos que tenía para ti en este video. Por favor, déjame en los comentarios si te fueron útiles y si te gustaría que hagamos una tercera parte donde expliquemos qué debe ir en cada sección, desde el resumen hasta las conclusiones. Entonces, te leo por ahí. Recuerda que en mis otras redes sociales puedes encontrar más divulgación para compartir. Pues nos vemos a la próxima.